En un informe sobre el aborto presentado el pasado septiembre, el Instituto de la Mujer calcula que el INSalud debería atender 27.000 casos de aborto al año, en una aplicación estricta de los 3 supuestos que abarca la ley. Sin embargo, en el año y medio que lleva vigente, solo alrededor de 300 mujeres han podido interrumpir legalmente su embarazo. En los últimos años, la corriente de opinión favorable al aborto ha aumentado significativamente en nuestro país. Hasta el punto de que en la encuesta que el Instituto Nacional de Estadística llevó a cabo en la primavera de 1985, 86 de cada 100 mujeres se muestran a favor de él. La mayoría lo está en los 3 supuestos que marca la ley. Pero un grupo que ya alcanza el 34% lo aprueba también en casos de dificultad económica y de libre decisión. Es la misma evolución que se ha producido en otros países. El cambio en las costumbres. La mayor libertad sexual en los jóvenes no ha venido a nuestro país acompañado de una mejor información. La educación sexual no existe como tal asignatura en los planes de estudio. Y solo en algunos colegios se organizan clases o seminarios en torno al tema. Es el caso del Menéndez Pidal, de Coslada, en las afueras de Madrid. ¿Quién de vosotros ya le ha preguntado a su madre o a su padre qué método anticonceptivo utilizan ellos? A ver, ¿quién quiere contestar a esto? Estos niños que tienen 13 años están recibiendo desde los 8 unos conocimientos adecuados a cada edad. Este curso les toca planificación. Y aprenden que el aborto es justamente el fracaso de la planificación familiar y que desde hace año y medio el aborto es legal en España en 3 supuestos: riesgo para la salud de la madre, malformación del feto y embarazo por violación. Realmente la ley del aborto, la ley, como te decíamos anteriormente, es una ley corta que las instituciones no han dado facilidades para su aplicación. En muchos momentos se han encontrado con que las mismas instituciones y los mismos centros donde se tenían que llevar a cabo eran gente partidaria en contra de la aplicación de esta ley. Ernesto y Fernando son 2 de los 8 ginecólogos con los que este equipo de informe semanal coincidió en Holanda cuando visitaban las clínicas de este país. Los 2 hablaron ante la Cámara pese a que temen el rechazo de sus compañeros de profesión. Una legalidad que casi exige 2 actos heroicos es una legalidad muy dura, porque es casi un acto heroico por parte de algunas enfermas. Es decir, seguro en qué contexto social, recuerdo el problema que hubo en Navarra y en alguna otra zona, o uno que hubo en Teruel, en que prácticamente los periódicos sacan pelos y señales de la enferma. Eso ya no es el resolver un problema, eso es casi abultar el problema y hacer un problema que a veces las motivaciones son sociales, es abultar el problema. Entonces exige, por lo menos en este momento en España, exige una heroicidad por parte de algunas enfermas. Y luego el otro problema es de los profesionales que no tienen inconvenientes en aplicar la ley. La ley esta, o la que viniera. Y entonces yo pienso que tampoco es normal que haya unos profesionales que para aplicar la ley tengan que ser héroes. La mayor parte de los abortos legales se han hecho aquí, en el Hospital de Móstoles, en la provincia de Madrid. El paso que tiene que hacer o que tiene que tomar una mujer para reclamar o intentar que su interrupción de embarazo se haga en la Seguridad Social es dirigirse a la Dirección Provincial de INSalud. En la Dirección Provincial de INSalud, de cualquier provincia, no solamente de Madrid, la van a dirigir a los centros correspondientes que tienen unidades de interrupción, y en los casos en que no haya centros, pues lo pueden mandar incluso a una dirección provincial diferente donde sí haya unidades de interrupción de embarazo. En su hospital, el doctor Salmeán forma él solo la comisión evaluadora y cuenta además con un equipo en el que no se han dado, como en otros hospitales públicos, objeciones de conciencia arbitrarias que entorpecen la labor del servicio. El no aplicarse la ley ha aumentado las dificultades, y entonces esa gente que en otras circunstancias se correrían
hacia los que no tendrían objeciones de conciencia, en este momento están objetando conciencia cuando personalmente muchos de ellos lo que tienen no es un problema de conciencia, es un problema de relaciones humanas con sus compañeros, es otro problema diferente. Entonces yo así lo veo. O sea, sí, pero también hay otro problema. Tú sabes positivamente que a lo largo de la carrera profesional que tengo he visto cambiar las objeciones de conciencia en evolución a las necesidades económicas también. En eso hay un trasfondo también económico. Y tú lo sabes perfectamente que se han tenido que empezar la lucha desde hace mucho tiempo con los anticonceptivos y había antes cantidad de profesionales que eran objetores de conciencia de anticonceptivos, salvo cuando los daban en sus consultas privadas. Que había objetores de conciencia a poner DIUs en las instituciones de forma gratuita, y sin embargo no eran objetores de conciencia cuando lo ponían en sus consultas privadas. O sea, es decir, que en esos procesos también hay un trasfondo económico, también lo hay. El número de españolas que sale al extranjero para interrumpir su embarazo ha descendido desde principios del verano pasado. Desde que las clínicas clandestinas que venían funcionando en España comenzaron a actuar con mayor permisividad. Este es uno de ellos. Tiene instalaciones de diseño moderno con las que se pretende dar a la mujer seguridad y confianza. Se calcula que en estas clínicas clandestinas han interrumpido su embarazo en el último año unas 65.000 mujeres. A ellas habría que sumar las que son intervenidas por ginecólogos en su consulta privada y previo pago de 100.000 e incluso 200.000 pesetas, según han denunciado las comisiones pro aborto. Incluso en las propias clínicas aseguran que se han dado casos de médicos que por facilitar la dirección de uno de estos centros han cobrado 50.000 pesetas. Las mujeres lo comentan, pero hasta el momento ninguna se ha atrevido a dar nombres para no verse comprometida. En las clínicas clandestinas, los honorarios suelen ser por término medio de 30.000 pesetas. Para los que piensan que es un precio demasiado elevado, los responsables de estos centros argumentan que entre un 15 y un 20% de las intervenciones se realizan de forma gratuita y que además en el precio va incluido el riesgo, porque la mayoría de estas clínicas efectivamente tiene algún proceso pendiente. Es el caso de la Clínica Canalejas de Salamanca, que fue cerrada el pasado 25 de septiembre por orden judicial. Su director era Jesús Fiel, un hombre de negocios que primero se estableció en Portugal, junto a la frontera, y luego en Salamanca. Con una media de 20 abortos diarios a 30.000 pesetas, el juzgado le calcula unas ganancias de 9 millones de pesetas al mes. A iniciativa de la Comisaría de Policía de Salamanca, que al juzgado de guardia le pide la intervención del teléfono. Intervenido el teléfono, pues después la policía sigue captando todo lo que se recoge en las llamadas telefónicas del instituto y luego con fecha 25 de septiembre se vuelve a pedir un nuevo mandamiento por la comisaría para entrada y registro de la clínica en pleno funcionamiento. Y se libra un nuevo mandamiento por este juzgado, pero ya dentro del sumario 52 de 1986, que es el que se sigue por los supuestos delitos de aborto cometidos en la clínica esta. O sea, no hay ninguna denuncia de particular, sino que es la comisaría la que pide la intervención del juzgado para intervenir el teléfono. Y después pide la intervención del juzgado para autorizar la entrada y registro en los locales estos. Y a partir de ahí ya se inician todas las diligencias. La versión más extendida en la ciudad es que Fiel cayó en la trampa de su propia ostentación, porque 9 millones cuesta el Jaguar blanco que se había comprado recientemente. Jesús Fiel controlaba el negocio. Marcelina, su mujer, que es ATS, se encargaba de las intervenciones. Ambos están en la cárcel. Los otros 7 trabajadores de la clínica están en libertad bajo fianza. 2 administrativos, una psicóloga, 2 enfermeras y 2 médicos. Y tras el cierre de la clínica, todos han recibido de la empresa carta de despido. En el caso Canalejas, solo las mujeres que acudieron a abortar se libran hasta el momento de ser procesadas.
Si partimos de la base de que la mayoría de las mujeres que han venido, está acreditado indiciariamente en el sumario, que vienen conducidas al Instituto Médico de Canalejas por conductos oficiales, de que les dicen, tú si quieres abortar, vete a Salamanca, a la clínica de Canalejas, si tenemos en cuenta de que este instituto médico es un instituto abierto al público, en la calle, con anunciado, con todas las clases de detalle, y dentro la estructura del mismo es como una clínica, es fácil que una mujer, ante la angustia de que desea abortar y no encontrar un sitio donde pueda abortar, es fácil de que esta mujer llegue ahí, aborte y no tenga el dolor, la conciencia exacta de que está cometiendo un delito, sino que está resolviendo una necesidad que era para ella premiante y que tenía que hacerlo en el periodo de 12 semanas, porque si no, luego después no lo podría hacer. Y por lo tanto, yo ahí he decidido, precisamente, creo que indiciariamente no existe el dolo en las mujeres. Existirán esas operaciones abortivas que son constitutivas del delito de aborto, pero para que el Código Penal y para que los jueces podamos decir que una persona comete, no hace falta solo realizar esto, sino que tenga la conciencia cierta de que está cometiendo un delito. El objetivo de las clínicas es, según sus responsables, evitar que las mujeres que acuden una vez se vean obligadas a regresar. Por ello, tras el aborto, las envían a un centro de planificación que las oriente sobre las opciones de anticoncepción más adecuadas a cada caso. Los métodos anticonceptivos son mal conocidos en España y para muchas situaciones así, tienen a la fuerza finales como este. En nuestro país, el método más utilizado es el coitus interruptus. Y de esta forma, claro, el número de embarazos no deseados es muy elevado. Aparte de que como no está bien visto... ¿Anticonceptivos? Yo qué sé. A pesar de las campañas de planificación familiar emprendidas por el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Cultura, o por las comunidades autónomas, la planificación llega solo al 5% de la población. Un ejemplo a la vista. Elche, con 50.000 mujeres en edad fértil, tiene un solo centro de planning. En los 5 años que lleva funcionando, se han abierto un total de 2.000 historiales. Yo solo conozco las gomas. Preservativos, animal. Carmen es madrileña, de Vallecas. Ese nombre, Carmen, no es el suyo. Aunque está segura de lo que va a hacer, y sus padres lo saben, quiere preservar su intimidad. Porque el aborto, dice, es todavía un tabú en España. Aunque sí, sabe que hay una ley desde hace más de un año. Pero ella ha oído que siguen deteniendo a la gente por abortar. Y por eso se va fuera. Leiden es una pequeña y típica ciudad de Holanda. Aquí nació Rembrandt, el pintor de las luces, el mejor exponente del siglo de oro holandés. Pero Carmen no ha venido a hacer turismo. Ella solo conoce la dirección de una clínica. Hola. Hola, buenas. Soy María Carmen García. Venía que me celebraron ayer aquí. Muy bien. ¿Puedes entrar aquí? Carmen es una de las 35 mujeres españolas que el pasado fin de semana acudieron a Leiden a abortar. Si fue difícil tomar la decisión, la clandestinidad en que se movieron la hizo aún más penosa. Contactar la clínica, justificar la ausencia, conseguir el dinero. ¿Y por qué quieres un aborto? ¿Qué es la razón? Puesto que no me encuentro en situación de tenerlo, no estoy trabajando. Y entonces, para tener un hijo que me lo estén manteniendo mis padres, no lo veo plan. ¿Tienes dinero por eso? No. ¿Y tus padres lo saben? Sí. ¿Sí? ¿Qué han dicho? Hombre, pues al principio me montaron una, pero se han hecho... ¿Enfadados? Sí, un poquito. ¿Sí? Sí. Pero ahora... Ahora ya por lo menos han entrado a razones, o sea que bien. Yo me hubiese gustado hacerlo en España, pero como todavía no es legal, pues, o sea, pasé de problemas. Aparte de que fui en planificación familiar, me dijo que en España había cantidad de centros que estaban cerrados. Todo es un poco
desagradable, molesta un poco, pero con la anestesia local no duele mucho. El tratamiento dura 15 minutos. Ya, lo que es la operación, ¿no? Y después quedas 1 hora y media arriba. De acuerdo. Y la intervención, el más importante arriba está que tú te relajas. Sí. Relajada sientes menos. Y por eso una enfermera estará a tu lado. Ella te ayudará muy bien. ¿Estás muy nerviosa? No, estoy tranquila. ¿Sí? Sí. No, eso es lo más importante de todo. Holanda tiene actualmente el índice de abortos más bajo de toda Europa, el 1,3 por 1000. Esta clínica pertenece a la Fundación Stimetso y está dedicada a las técnicas de reproducción humana, esterilidad, bancos de semen y fecundación in vitro, además de abortos. Son los tratamientos que se siguen en ella. En cifras aproximadas, el número de españolas que este último año decidieron abortar legalmente fuera de nuestro país fue de 6.000 en Holanda y 20.000 en Gran Bretaña. La ley holandesa es muy liberal. La británica es algo más restrictiva. Empezamos a prestar ayuda a las mujeres españolas en 1981 con motivo del escándalo de la colza en España. Una de nuestras enfermeras tenía contactos con el movimiento feminista y llegamos a un acuerdo. Las feministas pagaban el viaje y nosotros practicábamos el aborto gratis a aquellas embarazadas que estaban afectadas por la colza. Nosotros en Holanda estamos en perfectas condiciones para hacerlo, puesto que aquí el aborto es legal. Hay una ley que regula las exigencias que han de cumplir las clínicas de aborto. Entre 20.000 y 40.000 pesetas, dependiendo de las semanas de embarazo, es lo que cuesta un aborto en el extranjero. A esta cantidad hay que sumar al menos el coste de 2 días de estancia y el del viaje. En total se puede calcular que anualmente salen en divisas de nuestro país, por este concepto, unos 1.500 millones de pesetas. Mientras tanto, personas como estas siguen poniendo en peligro la vida de mujeres que solo la muerte saca del anonimato. Llevo 4 o 5 años practicándolos, de lo cual ninguno de ellos me ha ocurrido nada y estoy procesada por uno. ¿Qué sistema utilizabas? Pues se utilizaba una pera con jabón y agua, del cual no he tenido nunca problemas médicos. Y a pesar de la ley que hay, he tenido, después de estar procesada, he tenido muchísima gente que ha venido a mi casa pidiéndome el favor y claro, desde que me ocurrió esto, pues no he querido volver a hacer más. El perejil, la ruda, la aguja de calceta o la pera con agua jabonosa son los últimos vestigios de una incultura que a toda costa hay que desterrar. El nuevo decreto con el que el gobierno intenta desbloquear la aplicación de la ley del aborto contempla la supresión de las comisiones evaluatorias y la acreditación de clínicas privadas ante las comunidades autónomas. Con ello, se intentará encauzar de forma legal todo el lastre social que representan los alrededor de 100.000 abortos que se producen cada año en nuestro país.